Hola, mi nombre es Abraham Chávez de la Peña y este es un proyecto para la materia de reflexión ética. Vamos a hablar sobre la pobreza. Hola, mi nombre es Abril Jauregui Hernández y soy de sexto D y este es el proyecto de reflexión ética. La pobreza en México. Nosotros elegimos el tema de la pobreza en México ya que es una problemática social actual que afecta a un gran porcentaje de mexicanos y que con el paso del tiempo ha ido incrementando sin solución alguna. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona o a un grupo de personas o a toda una región geográfica. Pobreza extrema. Pobreza extrema es un tipo de pobreza que se conoce como la condición en la que se encuentra una familia o individuo que presenta una serie de carencias que le impiden participar en el conjunto de actividades sociales de la comunidad. La pobreza extrema es el peor tipo de pobreza posible. De acuerdo con las Naciones Unidas, la ONU, este tipo de pobreza es el estado más grave de la pobreza. El término es utilizado para designar a una persona que no puede satisfacer sus necesidades más básicas. En este sentido, necesidades que consisten en alimentarse, beber agua, dormir en una casa, tranquilidad y así como el contar con acceso a la educación y a la sanidad. Esta pobreza, junto con la pobreza infantil, son las más combatidas por los organismos internacionales. ¿Cómo se calcula la pobreza extrema? La extrema pobreza establece un umbral mediante el que, si la persona se encuentra por encima o por debajo de dicho umbral, se designa quién se encuentra en situación de pobreza y quién no. En este sentido, el umbral establecido por las organizaciones internacionales para clasificar este tipo de pobreza es de $1,90 al día. Si una persona se encuentra por debajo de este ingreso diario, se considera que la persona se encuentra en situación de extrema pobreza. Estamos hablando de un estándar internacional, por lo que es el mismo para todos los países. Una de las causas de la pobreza extrema serían los desastres naturales, enfermedades o pandemias con elevados niveles de mortalidad, conflictos armados, cambio climático, corrupción gubernamental, insuficiencia de alimentos. Así dicho, estas causas podrían originar elevados niveles de extrema pobreza. Las consecuencias de la pobreza extrema son elevados niveles de mortalidad, grandes niveles de exclusión social, analfabetismo severo, hambruna, malnutrición, enfermedades, discriminación social, condiciones de vida muy malas. Así, podríamos concluir que con dichas consecuencias como parte de las consecuencias producidas por este tipo de pobreza, son muy devastadoras. ¿Cómo combatir la pobreza? Desde hace unos años las Naciones Unidas desarrollaron entre los objetivos del desarrollo sostenible planteados por la organización el objetivo pobreza cero. Así la ONU plantea entre todas las iniciativas la regla del 1%. Esta regla propone dotar a los países más pobres con el 1% de todos los ingresos generados con de los países más ricos. Mediante esta herramienta, la ONU plantea que en menos de 20 años acabaría la pobreza de todo el mundo. Este plan, entre otros, se han ido desarrollando desde los organismos para acabar con este tipo de pobreza en el mundo. Dicha pobreza es la misma que generan grandes niveles de mortalidad en países subdesarrollados, ya sea porque no hay comida o por enfermedades. Datos interesantes. Los niveles de pobreza en México no han cambiado en los últimos 20 años. La geografía de la pobreza en México tiene una correlación con el desarrollo general y es mayor en el sur, suroeste y parte del centro. Alcanza el 74.7% en Chiapas, el 69.7% en Guerrero, el 64.5% en Puebla y el 61.9% en Oaxaca. El 46.2% de la población, lo equivalente a 55.3 millones de personas,
viven en condiciones de pobreza, de las cuales el 9.5%, los equivalentes a 11.4 millones, viven en pobreza extrema. 1 de cada 2 personas en México viven en pobreza. Y por último, el hombre más rico de Latinoamérica es un mexicano. Existen varios programas cuyos objetivos están orientados a disminuir los grados de pobreza y promover el desarrollo desde una perspectiva integral y justa. A continuación se presentan junto con su descripción principal. Programa de Desarrollo Humano, Oportunidades. Mantiene los elementos estructurales de la lucha contra la pobreza, combinando de manera simultánea apoyos en las 3 áreas críticas y complementarias para la formación de un capital humano básico, que son la educación, la salud y la alimentación, cosas básicas. Es una forma de operar la transferencia de ingresos de manera inmediata, generando un impacto sobre las condiciones de vida de sus beneficiarios, con la familia como unidad y ámbito de acción y un acento en la equidad de género. Oportunidades amplían los alcances de los beneficios para los sectores de escasos recursos al estimular el desarrollo de proyectos productivos de vivienda, de empleo y de ahorro y de medio ambiente. En coordinación con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y dentro de la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua. Luego, programas de atención a microrregiones. Las microrregiones a las que se destina este programa son espacios geográficos en áreas rurales conformados por uno o varios municipios o incluso porciones de los mismos, que en su mayoría responden a una identidad étnica, cultural y geoeconómica, donde se registran los índices de marginación y pobreza más altos que se evidencian fundamentalmente a través de los rezagos, infraestructura básica y de servicios. Bajo esta delimitación se tiene una consideración más real del concepto de marginación al integrarse un enfoque territorial, la participación comunitaria, el respeto a la identidad regional, la coordinación institucional y la generación de polos de desarrollo. En términos generales se consideran 263 microrregiones compuestas por 1.334 municipios con 19.9 millones de habitantes, distribuidos en 99.8 mil localidades. Mi conclusión de manera ética en este proyecto que estamos haciendo sobre la pobreza es para solucionar lo que se debe usar, qué debemos de hacer. Yo digo que debemos de ponernos las pilas y de acuerdo. Y las personas que podemos ayudar, con que sea un pesito, 2 pesitos, 10, 15, 40, 100 pesos, lo hagamos. Pero para esto va otra cosa. Hay muchas organizaciones que se dedican a erradicar la pobreza, pero realmente no nos enseñan si la están acabando o no, porque seguimos viendo en la calle personas desempleadas, seguimos viendo niños vendiendo chicles, vendiendo paletas, o niños hasta prostituyéndose, y eso está mal. Entonces debemos de nosotros mejor buscar ir nosotros mismos a ayudar a esas personas, pero también está esto, esas personas el dinero se lo pueden malgastar. Si tú le das 100 pesos, tú piensas que se van a comprar un medio pollo para comer, que van a comprar frutas, verduras para comer, arroz o frijol. Pero tal vez esas personas se lo gasten en droga, en otras cosas para las que tú le estás dando ese dinero. Entonces, yo lo que digo, para que se pueda erradicar un poco la pobreza, porque son millones de personas con pobreza, sería que nosotros compráramos cositas y se las fuéramos a dar físicamente a esas personas. Ya si esas personas venden los envases de frijol, los envases de arroz, las bolsas de arroz, pues ese ya sería un problema de ellos. Y por eso estaríamos así. Pero pues esa es como mi solución. Nosotros comprar las cosas e ir a dárselas físicamente. Gracias. En mi conclusión personal, yo siento que lo esencial sería proporcionar una mejor educación financiera. Tal vez no solucionemos mucho, ni seamos todos unos expertos, pero sí es necesario tener unos conocimientos básicos. Después, yo pienso, o desde mi punto de vista, el pueblo tiene que estar para el pueblo. Más allá de las propuestas y acciones del gobierno, el pueblo es quien debería
tomar la iniciativa de apoyar al mismo pueblo, ya sea, no sé, apoyos económicos, trabajo, educación, cosas tan sencillas como regalar 1 kilo de frijol o cosas así, porque básicamente quien más sabe de la situación es el pueblo, así que el pueblo debe estar para el mismo pueblo, para ayudarnos, no para afectarnos. Poner todos un granito de arena, porque empezando el cambio por uno mismo es como vamos a cambiar todos y podremos mejorar. A lo mejor no combatir por completo la pobreza, porque sí suena extremo, pero lograr un cambio ya es muy, muy importante. Más allá de las propuestas y campañas del gobierno, apoyarnos entre nosotros, ya que sabemos que la mayoría del tiempo lo que el gobierno propone y sus campañas son más compra para votos, cuando hay elecciones, convencer al pueblo, entre otras cosas, cosa que no es nada ético y lo sabemos. Entonces, desde un punto de vista personal, con la ética, los valores y la educación de cada uno de nosotros podríamos hacer un mejor cambio. Tenemos que ser y apoyar. Tenemos que apoyar para ser apoyados en un futuro. Dar sin esperar nada a cambio, sobre todo. Porque pues más allá de solo ayudar al prójimo, nos estamos ayudando como país, como nación, todos unidos. Porque nuestra economía se establecería y sería muchísimo mejor. Bueno, pues esto fue todo y muchas gracias por su atención.